Amigos y hermanos, hoy día vamos a hablar acerca de un tema que es recurrente en el evangelicalismo moderno y es la usurpación de autoridad que algunos hermanos, que quizás con muy buenas intenciones, realizan. ¿A qué me refiero con usurpación de autoridad? Me refiero a que hay personas que no han sido legítimamente llamadas al ministerio, pero que sin embargo realizan acciones que están reservadas para aquellos que han sido llamados al ministerio. Y estoy hablando específicamente del sacramento u ordenanza del bautismo. No es raro ver en las noticias personas que son bautizadas por algún amigo, especialmente personas famosas como deportistas, cantantes, y estos amigos pues no tienen una credencial que los identifique como ministros de una iglesia. Entonces, ¿por qué esto no es bíblico? Y aquí no vamos a cuestionar las buenas intenciones que pueden tener estas personas, ni tampoco vamos a cuestionar el hecho de que interpreten el libro de Hechos de los Apóstoles de una manera incorrecta y crean que una persona cuando acepta a Cristo, cuando confiesa su fe en Cristo, inmediatamente después debe ser bautizado. No, eso no es el patrón apostólico. Sí, cuando obviamente hay apóstoles que puedan realizar o delegados de los apóstoles, pero no siempre esto es así. Y a lo largo de la historia de la iglesia esto no ha sido así. Entonces, tenemos que entender y delimitar bien cuando una parte, un texto de las escrituras es descriptivo, es decir, está describiendo una acción, un suceso que ha acontecido, y cuando es prescriptivo, es decir, que está enunciando un principio que debe ser seguido de manera indefinida en el futuro. Entonces, cuando en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, dice de que creyeron e inmediatamente fueron bautizados, eso es algo descriptivo, no es prescriptivo. ¿Correcto? Entonces, tenemos que ir a la palabra de Dios para saber por qué personas que no han sido llamadas al ministerio no deberían estar realizando estos actos. Primero vamos a leer la primera carta de los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1. Dice lo siguiente: que todo hombre nos considere, aquí está hablando de los apóstoles, que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando aquí habla de los misterios de Dios, el apóstol Pablo se está refiriendo a lo que actualmente conocemos como sacramentos u ordenanzas. En otra literatura apostólica, claramente se identifican los misterios con los sacramentos. ¿Okay? Entonces, cuando aquí está hablando de los misterios de Dios, se refiere a las ordenanzas o sacramentos, que son dos: el bautismo y la cena del Señor. Ahora, si nosotros analizamos a la comunidad del Antiguo Pacto, a la iglesia del Antiguo Pacto, vamos a ver de que no cualquiera realizaba las ceremonias establecidas en la ley. Y esto nos los hace recordar el libro de Hebreos. En el capítulo 5, versículo 4, dice: y nadie toma para sí mismo este honor, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, aquí está haciendo recordar, no todos los israelitas podían realizar los sacrificios, solamente aquellos que habían sido llamados, empezando por Aarón y luego su descendencia. Entonces, hay claridad. Realizar las ceremonias del Antiguo Pacto no estaba abierto a todos.
Y de la misma manera, las ceremonias del nuevo pacto, como son el bautismo y la cena del Señor, tampoco deberían estar abiertas a todos. Pues bien, algunos objetan diciendo lo siguiente: ¿pero qué me dices de Hechos capítulo 8 cuando el diácono Felipe bautiza al funcionario etíope? Muy bien. Felipe efectivamente fue uno de los servidores de los cuales se hace registro en Hechos capítulo 6, pero no solamente fue un servidor, también fue un evangelista. Vamos a leer primero Hechos capítulo 6, cuando el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, estos eran los llamados diáconos o servidores, ¿correcto? Pero Felipe además fue un evangelista que fue delegado con autoridad apostólica para ir a predicar a Samaria. Entonces, todos los apóstoles y aquellos a los cuales ellos delegaban su autoridad, los evangelistas, ellos estaban autorizados a bautizar. ¿Cómo sabemos que Felipe fue un evangelista? Porque la misma palabra de Dios nos lo dice. Hechos, capítulo 21, versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, se está haciendo referencia a los 7 servidores elegidos y que está registrado en Hechos 6, nos hospedamos en su casa. Entonces, la misma palabra de Dios nos dice, este hombre no solamente era un servidor, un diácono, también era un evangelista. Y los evangelistas, ¿quiénes eran? Aquellos que tenían la autoridad delegada por los apóstoles de ir y predicar el evangelio a nuevos territorios, y también tenían la autoridad de bautizar. Ahora, hay un argumento también que esgrimen algunos, indicando, pero ¿y qué tal el bautismo de Pablo? Que se argumenta fue hecho por Ananías, y Ananías no fue un apóstol ni tampoco fue un evangelista. Pero la escritura guarda silencio en cuanto a quién administró el bautismo a Pablo. Se presume que fue Ananías, pero eso es una presunción. Hechos capítulo 9, versículo 18. Y al momento cayeron de sus ojos como escamas y recobró al instante la vista. Se levantó y fue bautizado. No dice quién le administró el bautismo. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que había en Damasco. Es decir, había un grupo de creyentes en Damasco. No solamente Ananías era el único creyente, había un grupo de creyentes. Quizás uno de los apóstoles o un delegado de los apóstoles estaba al frente de ese grupo. Quizás, no lo sabemos. La palabra de Dios no lo dice. Y no dice que Ananías haya sido el que lo haya bautizado. Entonces, ese es un argumento del silencio, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener claridad de que en la palabra de Dios se dice, por implicación del antiguo pacto, que no, estas ceremonias no están, no son para que cualquier persona las realice, sino solamente para que las realice quienes han sido llamados para ello. Pablo dice que los apóstoles son los administradores de los misterios de Dios. Y por eso es que la Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 27, párrafo 4, dice lo siguiente:
Solo hay dos sacramentos instituidos por Cristo nuestro Señor en el Evangelio, a saber, el bautismo y la cena del Señor, ninguno de los cuales debe ser administrado sino por un ministro de la palabra legalmente ordenado. Entonces, la confesión de fe de los presbiterianos, la confesión de fe de Westminster es clarísima. Solamente un ministro legalmente ordenado puede administrar los sacramentos. Ahora, aquellos que no han sido bautizados por un ministro legalmente ordenado, pues su bautismo es inválido y deberían bautizarse nuevamente. Mejor dicho, bautizarse por primera vez, porque no han sido bautizados realmente. Entonces, hay que tener cuidado cuando vemos este tipo de noticias, ¿no? De que hay gente que se bautiza en una casa, en un parque, en un río, y entonces es claro de que debemos tener gozo cuando un pecador se arrepiente. Pero también es claro de que a ese pecador arrepentido y que no ha sido debidamente discipulado, tenemos que indicarle cuáles son los pasos a seguir. Entonces, solamente una persona que ha sido legalmente ordenado por una iglesia puede realizar el sacramento del bautismo. No es necesario que lo realice dentro de las instalaciones de una iglesia. Lo puede hacer en un parque, lo puede hacer en una casa, lo puede hacer en un río, en un mar, etc. Pero tiene que ser un ministro legalmente ordenado. Si no, ese bautismo es inválido. Los 3 requisitos para que bautismos sean válidos es que tiene que ser hecho con agua, tiene que ser hecho en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tiene que ser realizado por un ministro legalmente ordenado. Si uno de los 3 requisitos falla, ese bautismo no es válido. Eso no lo estamos inventando, eso tiene respaldo en la palabra de Dios y eso es lo que nuestra confesión indica. Para algunos eso le puede sonar medio farisaico, que estamos añadiendo reglas a la sencilla palabra de Dios. Pero es lo que la palabra de Dios indica. La palabra de Dios nos dice que el Señor es celoso en su adoración en cuanto a cómo se realizan todos los actos concernientes a su adoración. Y por más buenas intenciones que tengamos, no podemos justificar saltarnos esto. Muy bien, hermanos, entonces compartan este video con aquellos que tienen dudas acerca de esto, con aquellos que tienen dudas si podrían bautizar o no podrían bautizar. Por cierto, nosotros no consideramos que el bautismo sea esencial para la salvación. Por eso es de que, a diferencia de la Iglesia Católica Romana, nosotros no permitimos que otras personas realicen el bautismo. Los católicos romanos son inconsistentes porque ellos, por un lado, dicen solamente un ministro, un presbítero, puede bautizar y puede celebrar los sacramentos en general. Pero ellos dicen, en el caso del bautismo, cuando hay necesidad de hacer el bautismo en ese momento porque el infante está en riesgo de muerte, cualquier miembro de la iglesia puede bautizar. ¿Por qué ellos hacen esta excepción para el bautismo? Porque ellos creen que el bautismo tiene en sí mismo gracia salvífica. Y ellos piensan de que si el infante, o si es una persona ya mayor, muere sin haber sido bautizada, esa persona no tiene esa gracia salvífica. Y por eso ellos, para acomodar su teología, tienen que poner esa excepción de que cualquier persona en esas circunstancias puede bautizar. Nosotros no tenemos la necesidad de hacer esa excepción,
porque para nosotros el bautismo no tiene en sí mismo gracia salvífica. El bautismo es una señal y es un sello de la gracia de Dios, que sí, efectivamente, en algunos casos puede estar relacionado con la gracia, es decir, el Espíritu Santo puede ingresar en la persona en el momento del bautismo. En algunos casos puede darse, como puede haberse dado antes y como puede darse después. No está indisolublemente ligado el recibir la gracia, el recibir el Espíritu Santo con el momento, con el acto del bautismo. Mientras que para los católicos romanos sí. Entonces, por eso es que ellos son inconsistentes y ellos dicen, solo un presbítero ordenado puede realizar los sacramentos a excepción de el bautismo en caso de necesidad. Si te bautizó una enfermera, si te bautizó alguien que no es un ministro ordenado, tu bautismo es inválido y tienes que bautizarte por primera vez. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Compartan este video, denle like si les ha gustado y suscríbanse al canal si aún no lo están. Que el Señor les bendiga.